Bienvenidos a Cultura y Educación en Diálogo, un espacio para reflexionar sobre la educación, la cultura y las transformaciones pedagógicas que responden a las necesidades del siglo XXI. Mi nombre es Lady Celis y en este episodio conversaremos sobre las corrientes pedagógicas emergentes y su impacto en la transformación social, cultural y educativa. En la actualidad, la educación enfrenta grandes desafíos sociales, culturales y emocionales, que no siempre pueden ser atendidos desde modelos tradicionales de enseñanza. Por esta razón, surgen las llamadas corrientes pedagógicas emergentes, las cuales buscan responder a estas nuevas realidades desde enfoques más inclusivos, participativos y centrados en el estudiante. En este podcast analizaré cómo estas pedagogías emergentes impactan la transformación educativa, apoyándome en aportes de la neuroeducación y las neurociencias, y en una entrevista realizada a un docente en ejercicio, quien comparte su experiencia desde el aula. Diversos estudios señalan que comprender cómo funciona el cerebro es clave para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Letelier Galvez 2020 afirma que el aprendizaje no es solo un proceso cognitivo, sino también emocional y social, ya que el cerebro aprende mejor cuando se siente motivado, seguro y valorado. Desde esta perspectiva surge la neuroeducación, la cual integra conocimientos de la neurociencia, la psicología y la pedagogía, con el propósito de diseñar prácticas educativas más significativas. Araya Pizarro y Espinosa 2020 destacan que las neurociencias permiten comprender procesos como la atención, la memoria, la motivación y la plasticidad cerebral, los cuales influyen directamente en el aprendizaje, así como las corrientes pedagógicas emergentes promueven una educación más humana, flexible e inclusiva, en la que el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en protagonista de su propio aprendizaje. A continuación compartiré algunos aportes de un docente entrevistado, quien reflexiona sobre la aplicación de estas pedagogías emergentes en su práctica educativa. Le doy la bienvenida al docente de matemáticas Pedro Daniel Celis. Es egresado de la Universidad Pedagógica. Actualmente trabaja como docente de matemáticas en Colsubsidio. Bienvenido. Profe Daniel, por favor, cuéntanos, ¿cómo considera que las corrientes pedagógicas emergentes están respondiendo a los desafíos sociales y culturales actuales en los contextos educativos? Yo considero que estas corrientes surgen precisamente porque la educación ya no puede ser igual para todos ni responder a una sola realidad. Hoy los estudiantes vienen de distintos contextos sociales y culturales muy distintos, y eso obliga a repensar la forma de enseñar. Desde lo que yo he observado, las pedagogías emergentes buscan una educación más flexible, más humana, donde se tenga en cuenta no solo el contenido, sino también la realidad, la cultura y hasta la parte emocional del estudiante. Eso hace que el aprendizaje sea más cercano y significativo. ¿Qué papel juega la educación inclusiva, colaborativa y crítica dentro de estas nuevas corrientes pedagógicas en la transformación de las comunidades? Yo pienso que cumple un papel clave, porque no se trata solo de aprender en el aula, sino de aprender a convivir y a participar. La educación inclusiva permite que todos se sientan parte. La colaborativa fortalece el trabajo en equipo. Y la crítica ayuda a que los estudiantes cuestionen su realidad. Desde mi punto de vista, eso va formando personas más conscientes que no solo piensan en sí mismas, sino en cómo pueden aportar a su comunidad. Desde su experiencia, ¿de qué manera las pedagogías emergentes contribuyen a formar ciudadanos comprometidos con la justicia social y el cambio cultural? Lady, desde mi experiencia, estas pedagogías ayudan mucho porque invitan a reflexionar y a ponerse en el lugar del otro. No se queda solo en la teoría, sino que promueven valores como la empatía, el respeto y la responsabilidad social. Yo diría que cuando el estudiante participa, opina y se siente escuchado, empieza a entender su papel dentro de la sociedad y a asumir una postura más crítica frente a las problemáticas sociales.
Desde su práctica docente, ¿qué cambios ha notado en los estudiantes al implementar metodologías activas o enfoques neuroeducativos? Yo he notado cambios bastante positivos. Los estudiantes se muestran más motivados y participan con más seguridad. Desde lo que yo he visto, cuando las actividades parten de la experiencia y la emoción, ellos se involucran más y pierden el miedo a expresarse. Ya no ven el aprendizaje como una obligación, sino como algo que les genera interés y sentido. ¿Cómo influyen las emociones y la motivación en el aprendizaje de los estudiantes dentro del aula? Influye muchísimo. Yo considero que un estudiante que se siente valorado y tranquilo emocionalmente aprende mejor. Cuando hay motivación, la atención aumenta y el aprendizaje se vuelve más significativo. Desde mi perspectiva, si el aula es un espacio seguro donde el estudiante se siente escuchado, el conocimiento se consolida de una manera más duradera. ¿Qué dificultades o resistencias ha enfrentado al transitar de una pedagogía tradicional a una más emergente? Bueno, Lady, uno de los principales retos ha sido dejar atrás prácticas muy arraigadas. No siempre es fácil cambiar la forma en que uno fue formado. También he escuchado cierta resistencia tanto a nivel institucional como entre algunos docentes, muchas veces por desconocimiento o por miedo a salir de lo tradicional. Sin embargo, considero que el cambio es necesario para responder a las necesidades actuales. ¿Considera que estas corrientes pedagógicas favorecen la inclusión y el respeto por la diversidad en el aula? ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, Lady, totalmente de acuerdo. Yo considero que estas corrientes parten del reconocimiento de que todos los estudiantes son diferentes. Cada uno tiene su ritmo, su forma de aprender y su contexto. Al tener en cuenta esto, se promueve una educación más equitativa y respetuosa, donde nadie queda excluido y se valora el desarrollo integral del estudiante. Y finalmente, ¿qué recomendaciones daría a otros docentes que desean transformar su práctica pedagógica desde enfoques más innovadores y humanos? Bueno, Lady, yo como docente de matemáticas les recomendaría primero estar dispuestos a aprender y a cambiar. La formación continua es clave, pero también lo es escuchar a los estudiantes. Yo pienso que innovar no solo es usar nuevas metodologías, sino entender que el aprendizaje va más allá de los contenidos y las emociones. La experiencia y el contexto tienen un papel fundamental en el proceso educativo. Muchas gracias, Lady, por la invitación a este podcast. Fue un espacio muy enriquecedor. Me sentí muy a gusto compartiendo ideas y reflexiones. Muchas gracias, Daniel. Es gratificante compartir tantas experiencias. En cuanto a un análisis crítico, al relacionar la experiencia del docente con los aportes teóricos revisados, digamos que se evidencia una clara coherencia entre la práctica pedagógica y los principios de la neuroeducación. Tal como lo plantea Letelier 2020, cuando el aprendizaje se construye desde la emoción y la experiencia, se fortalece la memoria y se generan aprendizajes más duraderos. Pero de igual manera, Araya, Pizarro y Espinosa 2020 destacan que el cerebro es plástico y cambia constantemente según las experiencias vividas, por lo que las metodologías activas, colaborativas y contextualizadas favorecen el desarrollo integral del estudiante. En este sentido, las corrientes pedagógicas emergentes no solo transforman el aula, sino que también impactan positivamente el entorno social y cultural al formar sujetos críticos, conscientes y comprometidos en su realidad. En conclusión, las corrientes pedagógicas emergentes representan una oportunidad para resignificar la educación, alejándose de modelos rígidos y tradicionales y promoviendo una enseñanza más inclusiva, consciente y centrada en el estudiante. Comprender cómo aprende el cerebro permite a los docentes diseñar experiencias educativas que potencien la motivación, la atención y el aprendizaje significativo, como lo hablaba Daniel, el docente de matemáticas. Como futura docente, considero que asumir estos enfoques es un compromiso con la transformación educativa y social que nuestras comunidades necesitan. Gracias por acompañarme, Daniel, en este espacio de reflexión.
Los invito a seguir dialogando sobre educación y cultura. Hasta una próxima oportunidad.